Buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien en este día y que estén disfrutando de este tiempo desde la comodidad de sus casas. A los que no me conocen, mi nombre es Rey Proenza y junto a mi esposa Bella, y digo Bella porque se llama Bella y es bella también, a mis 3 hijos y a un grupo de amigos y hermanos en Cristo a quienes amamos entrañablemente, hemos comenzado uno de los proyectos más importantes de nuestra vida: la plantación de la Iglesia Escritura, una iglesia familiar. Hoy es una fecha muy especial porque estamos celebrando la primera reunión de Escritura en casa. Estamos apasionados por compartir el Evangelio de una manera sencilla y honesta y por llegar a ser un lugar de refugio para todos donde el amor, el perdón, la unidad y el estudio de la palabra de Dios sean los rasgos que más nos distinguen en nuestra ciudad. Queremos ser como esa iglesia que describe el libro de Hechos en el capítulo 2, donde todos compartían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón, y era el mismo Señor quien les daba gracia y favor para con los de la ciudad. Creo que no existe una mejor definición de iglesia que esa que nos revela la palabra de Dios. Hoy damos inicio a la serie Ad Fontes, regresando a las fuentes. Y antes de comenzar a exponer el tema de esta tarde, deseo confesarle que pasamos varios meses pensando y orando sobre cuál debería ser la primera temática que presentaríamos en Escritura, y me siento sumamente feliz de que finalmente este llamado a regresarnos a las fuentes haya sido la pauta que marcará el comienzo de todo lo que está por venir. Sed por la palabra de Dios. Este clamor se manifiesta a lo largo de todas las Escrituras y se describe con intensas metáforas marcadas por un ardiente, instintivo e impulsivo deseo de encontrar la vida que esta fuente nos proporciona. Quisiera que nos transportáramos brevemente al siglo XVI, siglo que marcó no solamente el renacimiento de las artes, la literatura y el pensamiento, sino también un nuevo despertar en la iglesia y en la teología de la época, exigiendo una atención central a la Biblia como la fuente principal de la fe cristiana por encima de cualquier hombre o tradición. En esta época de cambios sobresale la figura de Martín Lutero. El ambiente social en que se desarrolló su vida estuvo impregnado del deseo de una reforma religiosa, la preocupación por el estudio de la Biblia en las lenguas vernáculas o nativas y no en latín como era la costumbre, la interiorización del cristianismo, el interés de una fe libre de superstición y vulgaridad y la búsqueda de una iglesia libre de la corrupción fueron algunos de los principales detonantes que hicieron estallar la revolución que comenzó el 31 de octubre del año 1517, cuando Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg las tan mencionadas 95 tesis en las cuales criticaba a grandes rasgos los abusos cometidos contra los fieles de la iglesia por sus autoridades. Este fue el principio de lo que poco tiempo después terminaría sentando las bases de un nuevo movimiento que cambiaría no solo la historia de la iglesia, sino también la historia de la humanidad. Entre las frases más famosas de Lutero encontramos sus respuestas frente al emperador, los príncipes alemanes y las autoridades eclesiásticas en la Dieta de Worms cuando le preguntan si él se retractaba de sus enseñanzas. Ante esta pregunta, Lutero dijo: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Ese día Lutero dejó por sentado uno de los pilares más importantes de la iglesia, el principio de sola escritura o solo por las escrituras, en el cual se afirma que la Biblia es la palabra de Dios y por ende es nuestra máxima autoridad en materia de fe, práctica y conducta, y que la iglesia y la tradición deben de estar sujetas a lo que ella enseña y nunca al revés. Y quizás en este punto te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la sed por la palabra de Dios? La verdad es que mucho. De hecho, la frase o el ideal bajo el cual todo este movimiento conocido como la Reforma fue llevado a cabo fue precisamente la frase ad fontes, que significa volver a las fuentes. Los reformadores habían decidido volver a las fuentes de las Escrituras para comprender verdaderamente la naturaleza del cristianismo y tomaron la expresión ad fontes del Salmo 42, que en latín nos dice: Sicut servus desiderat ad fontes aquarum, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Y ya sabemos la parte final: así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Es una referencia directa a la sed o vacío que experimenta el ser humano cuando se siente lejos de la fuente de vida que es Dios mismo. Después de 5 siglos, nuestro mundo continúa saturado de liturgias y opiniones humanas para tratar de aliviar o disfrazar un poco la necesidad más básica y visceral de cada persona: la sed por la palabra de Dios.
Hoy más que nunca hace falta mirar hacia atrás para poder seguir adelante. Amigos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es justa y fiel en todas sus obras. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es verdadera, es nuestro sustento. La palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva y poderosa. Su palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu del hombre. La palabra de Dios deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es un escudo para todos aquellos que buscan su protección. La palabra de Dios es el fundamento más firme en el cual podemos, tú y yo, edificar hoy nuestras vidas. En el día de hoy quiero específicamente que hablemos acerca del Salmo 42, del verso 1 al 5. Este salmo, como ya les dije, dio título o sirvió de inspiración a esta campaña de la Reforma en la cual el lema fue Ad Fontes precisamente. Y antes de continuar, vamos a leer la palabra de Dios. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ¿por qué de alabarle otra vez? Por la salvación de su presencia. Este salmo, aunque no se sabe bien su autoría, si es de David o de un levita descendiente de Coré, exiliado en los gentiles, es un clamor visceral de un hombre suspirando por su Dios. Y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con dudas y temores, pero sobre todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Dice el verso 1, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista había sido exiliado posiblemente a un lugar distante, árido en la Alta Galilea entre los gentiles, los cuales se burlaban y cuestionaban su fe. Lo había perdido todo, su vinculación con la tierra de Israel en la que se encontraba su Dios, su libertad, la alegría de estar en el templo participando de las celebraciones, de las fiestas, y en cambio de todo esto, su alma era consumida por una gran nostalgia, por una sed de la presencia de Dios. Hoy quiero preguntarte algo. En medio de esta crisis que hemos vivido y que muchos estamos todavía viviendo, ¿te has sentido de esta manera, exiliado de las cosas que amas y anhelando regresar a la presencia de Dios? En medio del constante bombardeo mediático que vivimos, donde nos jactamos de estar hoy más que nunca conectados, más unidos que nunca, con las mejores y más completas tecnologías que garantizan un encuentro virtual incluso mejor que la manera tradicional, la verdad es que muchos nos estamos sintiendo solos, abandonados en un desierto árido, gimiendo por agua, y esto nos ha mostrado la verdad elemental que no podemos ignorar porque hay mucho en juego, y es que así como la vida de un siervo depende de poder encontrar diariamente las frescas corrientes de aguas para calmar su sed, nuestras vidas dependen de Dios y de su palabra, la cual es el agua que tiene el poder de purificarnos y saciar nuestra sed, así como dijera Jesús a la mujer samaritana. ¿Con qué frecuencia? Diariamente. Es una sed que no podemos calmar con pequeños sorbos. Debemos sumergirnos en las aguas profundas de Dios para ser saciados completamente. Sigue diciendo el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El anhelo del salmista era poder presentarse delante del Eterno, ver su Dios y ser visto por Él. Una traducción más exacta del hebreo dice, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Esta pregunta resulta muy conmovedora en este presente porque ahora podemos entender mejor lo que sentía el corazón de este hombre ante la imposibilidad de estar presente en el templo celebrando a Dios junto a los demás salmistas. Todos hemos sido afectados por el cierre de nuestros lugares de reunión a causa de la pandemia. Pero creo que del mismo modo que Israel llegó a idolatrar el templo, adorándolo incluso más que al mismo Dios, la verdad
Y para ser honestos, es que nosotros, yo me incluyo también, hemos mirado muchas veces más las luces del auditorio que la razón central por la cual nos congregamos. Estos momentos en el desierto deben provocar un despertar por regresarnos a lo básico, lo indispensable, lo que nos mantiene vivos y sanos espiritualmente hablando, y que no es otra cosa sino la palabra de Dios. Regresarnos a ella como un siervo sediento necesitado del agua, o como un bebé que necesita absolutamente de la leche de su madre para poder vivir. Nos urge que podamos ver a Dios realmente con los atributos que Él se ha revelado al hombre, para que podamos conocerlo verdaderamente y adorarlo del modo que Él se merece. Y eso solo pasará cuando entendamos la importancia de regresarnos a las fuentes que fueron, han sido y siempre serán las Escrituras. El versículo 3 dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Sentir que Dios está ausente es el fruto más común del desánimo y la depresión. Y esto fue exactamente lo que sintió el salmista cuando se vio físicamente lejos de la casa de Dios en su exilio. Creo que en esta temporada que estamos viviendo, más de uno se ha sentido de manera similar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me ha pasado todo esto? Y las preguntas se acumulan día tras día como montañas de arena en nuestras vidas. El enemigo sabe que el miedo de perder el favor de Dios es quizás la peor desgracia que un ser humano puede experimentar y temer en esta vida. Ese miedo a esa pregunta o esa respuesta, ¿me habrá Dios abandonado? Si analizamos la tentación de Jesús en el desierto en Mateo 4, veremos que ese fue exactamente el modus operandi que Satanás usó para poner división entre el corazón de Jesús y Dios. Hacerle sentir celos de su Padre como si Él no lo hubiera tomado en cuenta. En otras palabras, tú has pasado por muchas cosas por servir a tu Dios y mírate ahora, mira cómo Él te trata a ti. ¿Dónde está tu Dios? La intención de nuestro enemigo es realmente malvada: herir al hombre con su propia religión. Y tenemos que entender que la única arma que podemos usar en nuestra defensa ante las acusaciones de Satanás es la propia palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús. El único consuelo eterno que realmente trae paz a nuestro tempestuoso corazón es la palabra de Dios. Él nos promete que estará a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Nos asegura que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, nuestro Dios, la perfeccionará hasta el día en que estemos con Él a su lado. Y nos recuerda que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Amigo que me escuchas, podemos descansar en la palabra de Dios porque simplemente Dios no miente. Es imposible para Dios promulgar una mentira, pues va en contra de su propia naturaleza. En Él no existe ni la más mínima sombra de cambio. Lo que Él ha dicho pasará inevitablemente y lo que Él ha prometido será realidad en su tiempo perfecto. El versículo 4 nos dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Recordar los momentos felices cuando Él participaba de la gozosa adoración en el templo junto al pueblo hicieron que el salmista se sintiera más triste y nostálgico, sufriendo por esos buenos días que quedaron en el pasado, y este es uno de los puntos más difíciles a la hora de reflexionar en lo que se ha tenido y que se ha perdido en la vida. El recuerdo. El recuerdo puede ser un arma de doble filo. Puedes recordarte los mejores momentos que viviste y ser un anestésico ante el dolor, o puede por el contrario ser esa daga que abre nuevas heridas en tu corazón siempre que lo traes a tu memoria. Todo está del lado y del ánimo en que mires las cosas. Mi pregunta para ti hoy es esta: ¿es acaso el recuerdo de lo que se fue y de lo que hoy ya no está más en tu vida un gigante que te impide avanzar y poder mirar la realidad de que ciertamente las misericordias de Dios son nuevas cada mañana sobre ti, de que Dios aún tiene muchas cosas más para sus hijos y de que solo en Él y en su gracia tenemos la plenitud de nuestras vidas sin importar lo que hayamos perdido en el camino? Yo sé lo que se siente. Puedo comprenderte perfectamente. He perdido cosas, relaciones y personas que amaba. También he derramado mi alma dentro de mí y me he preguntado cientos de veces: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? He tratado de llenar mi alma y mi corazón con mis propios recuerdos del pasado, con las glorias del ayer, con mis propias experiencias y mi limitada sabiduría humana, y me he dado cuenta de que soy insuficiente, de que si quiero cumplir mi propósito en esta tierra, y mi propósito es uno solo, que el mundo pueda ver la gloria de Dios en mi vida a través de lo que hago, de lo que digo y de lo que soy. Si quiero esto, tengo que volver a las aguas, tengo que beber de las fuentes eternas de su palabra. Amigo, no existe otro modo. Pablo dijo en Filipenses 3, del 13 al 14, pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nuestros recuerdos son esa daga hiriente que nos expone constantemente a lo que nos inmoviliza, el consejo de Dios en su palabra es perdonar, olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante y no preguntarnos por qué fueron los días pasados mejores que estos. Por el contrario, debemos creer con certeza que este es el día que el Señor ha hecho, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. El verso 5 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El salmista toma una decisión. Hace un momento decíamos que todo está del lado y el ánimo en el que mires las cosas. Él decide hacer una pausa a su doloroso recuerdo para retar a su propia alma, retarla a no rendirse ante sus sentimientos de depresión y desaliento espiritual, sino traerlos a la verdad absoluta de la palabra de Dios, la cual nos manda a someter todo pensamiento humano a la verdad de Cristo, porque las armas de esta batalla que ocurren en nuestra mente no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es en este contexto la palabra de Dios, esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y espíritu y nos confronta con la perspectiva correcta de Dios, la cual no siempre es la nuestra. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mejor cura que podemos darle a nuestros sentimientos de depresión y desaliento espiritual es averiguar su causa. Ignorarlos puede aliviarlos temporalmente, pero nunca nos traerá una completa liberación. Un trago de agua puede calmar nuestra sed por un instante, pero la única manera de no tener sed jamás es beber del agua que Dios tiene para darnos, como nos dice Jesús en Juan 3:14. Esta agua, que es su palabra, se convertirá en nosotros en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Todo esto quiere decir que nuestra sed por Dios es una necesidad real. No la podemos soportar por mucho tiempo sin antes caer desfallecidos en el desierto de la vida. Y el hecho de ignorarla no nos hace ni más sabios ni más fuertes. Por el contrario, deja ver quiénes somos en realidad. Criaturas necesitadas de la gracia de Dios para poder vivir y continuar adelante. Lo cierto es que aún el cristiano más fuerte puede enfrentar desánimo, desesperanza, desaliento y abatimiento en su alma. Los montes y los valles que menciona este Salmo 42 tipifican esas etapas de la vida donde las aguas nos arrasan. El llamado de Dios en este día es a que centremos nuestros pensamientos en su capacidad y en su verdad expresada en su palabra, y no en lo que nuestros ojos terrenales ven o en lo que nuestras emociones humanas nos hacen percibir de Dios, porque ciertamente engañoso es nuestro corazón. A que su palabra esté diariamente en nuestras bocas, porque el resultado de confesarla y creerla es muy poderoso para nuestra vida. Lleva a una renovación de la mente, a una limpieza de nuestro corazón, a una disciplina de nuestra lengua y al fortalecimiento de nuestra fe. Mi oración en esta tarde es que esa sed desesperada, esa sed visceral por la palabra de Dios se intensifique 100 veces más en nuestras vidas. Que no pase un solo día sin que dediquemos tiempo de calidad a estudiarla, a descubrir la voz y el consejo de Dios en cada línea, en cada página. Así como en 1517 comenzó este proceso de la Reforma, donde se proclamó la responsabilidad y el derecho de cada ser humano de estudiar las Escrituras, donde tantos hombres perdieron su vida para que nosotros hoy pudiésemos tener libre acceso a la revelación de Dios manifestada en la Biblia, así como un siervo necesita de las aguas para vivir. Es mi deseo y mi única meta que tú y yo podamos depositar nuestra confianza en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento ni nuestra propia sabiduría humana. El consejo final: no olvidar que la palabra es la voz de Dios. Es la brújula de la iglesia, es la revelación de Dios para el hombre y es la única fuente infalible, suficiente e inerrante. En este día quisiera orar por ti. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es nuestro tesoro más grande en esta tierra. Agradecemos por tantos hombres, por tantos hijos tuyos que a través de la historia sacrificaron tanto para que hoy pudiésemos tener este valioso libro en nuestras manos. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos en este momento de manera especial que despiertes en nuestro corazón una sed por cada página, una sed por cada palabra que está aquí encerrada, de una manera así como un ciervo busca las corrientes
corrientes de un río. Queremos conocerte a través de tu palabra. Queremos entender tu corazón a través de quién nos dices tú que eres en este libro, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirnos compartir a tu lado en este día. Durante la semana nos conectamos de manera virtual en nuestras plataformas sociales para orar y estudiar juntos la palabra, y nos alegraría muchísimo poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Un gran abrazo a todos y nos vemos la semana próxima. Bye.